Las raíces de la filosofía islámica. Un ensayo de Zidane Zeraoui. Resumen. Investigación que reivindique el aporte de la filosofía islámica para Occidente. Explica que Al-Kindi tuvo un papel central en la difusión de la filosofía griega gracias a su papel en la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Se ha extendido el estudio de Aristóteles y Platón y de todos los griegos de una manera general. Al-Farabi representa la síntesis entre el pensamiento aristotélico y platónico y el paso al pensamiento racional en el Islam. Averroes es el último de los árabes helenizantes. Con Ibn Khaldun estamos en la fase de decadencia del Islam. Su monumental obra sobre la historia universal es uno de los textos más importantes del pensamiento universal. Solamente con una nueva revisión de la historia del pensamiento universal podemos rendir justicia a todos los grandes pensadores árabes que permitieron el pensamiento europeo medieval y por ende el renacimiento, base de nuestro mundo moderno. La filosofía islámica tiene una triple herencia: la teología o el Kalán, la filosofía como tal o falsafa y el misticismo o tasawuf. El Kalán se refiere a la especulación teológica islámica en contraposición con el fiqh y la jurisprudencia que fue ampliamente desarrollada. La filosofía en el mundo islámico se acercó a la teología más que a la sharia, el derecho. La falsafa o filosofía en su acepción secular se inicia cuando los intelectuales musulmanes descubren la filosofía griega y sobre todo Aristóteles. Así, para diferenciar el pensamiento religioso Kalán del filosófico, se utilizó el término de falsafa, que tiene su origen en la Grecia prehelénica. Finalmente, el sufismo tuvo una gran influencia en el pensamiento metafísico del Islam clásico. El tasawuf permitió la meditación y la especulación filosófica para buscar la verdad divina. Filosofía teológica. La génesis de la filosofía teológica en el Islam es la resultante de la unión entre la lógica griega y las escuelas del monoteísmo radical religioso que tienen su origen en la corriente mutazilita, iniciada por Wasil ibn Ata. Este último niega los atributos de Dios, poder, voluntad, justicia, etc., en la medida que Alá es Dios, implicando que todos estos elementos están implícitos en Él, pero de manera divina. Nuestras concepciones de la justicia, de la voluntad y del poder no pueden ser atribuidos a Dios porque son conceptos humanos y nuestra percepción
no nos permite entender ni el poderío, ni la justicia, ni la voluntad divinas, que son parámetros más allá de nuestra limitación como seres humanos. Cualquier tentativa de definir a Alá es una forma de antropomorfismo, de reducción de la potencia divina a una potencia con caracteres humanos. De esta manera, el Corán es una creación divina frente a la idea del libro increado, eternamente existente, porque el texto sagrado sería Dios mismo por su eternidad. La ley revelada es así una ley racional, ya que la voluntad divina no puede contradecir la ley moral racional imperante. El Corán, a pesar de su creación divina, es imitable en la medida de la revelación de las leyes religiosas según la racionalidad de la ley moral. Las primeras no son eternas y responden a las necesidades históricas por las cuales fueron creadas. Para los mutasilitas, las leyes religiosas deben evolucionar en función de los cambios sociales. Por otra parte, partiendo de la idea de que el mal no podía ser creado por Dios porque sería atribuirle un atributo negativo, los mutasilitas plantean el libre albedrío, tillar o cuadrilla del ser humano frente al determinismo, al Jabr. Así, la responsabilidad es total del musulmán y por ende también es total tanto su recompensa como su castigo, que deben ser eternos, negando la intercesión el día del juicio, inclusive la de Mahoma. Este último, escogido por Dios para revelar el texto sagrado, sigue siendo un simple humano, falible. En contraparte, es la comunidad que es infalible. El deber del califa es impartir la justicia según las prescripciones dictadas, pero en el caso de abuso, la comunidad tiene el derecho de rebelarse contra él, incluso con el uso de la violencia. Estos planteamientos revolucionarios hasta para nuestros días fueron aceptados por los califas hasta mediados del siglo XIX. Por las contradicciones de los planteamientos, como la idea de que si el hombre es dueño de sus actos, Dios no es el Todopoderoso, pero esencialmente por su espíritu de justicia y de rebelión en contra del gobernante, más tolerantes y acomodaticias, pero menos inclinadas a la especulación filosófica. El pensamiento mutasilita fue desarrollado posteriormente por intelectuales como Al-Hudayl al-Alaf, su sobrino Al-Nathan y el jurista Abdel Jabbar. Todos ellos reflexionaron alrededor de la compatibilidad entre el libre albedrío del hombre y la omnipotencia del Creador, sobre todo si el ser humano puede realizar algún acto sin el consentimiento de Alá, o por lo menos que Dios no esté enterado. Sin embargo, para los mutasilitas, el libre albedrío le da sentido a la creación y al más allá. En efecto,
Si los actos del hombre son predeterminados por Dios, como lo plantea el acharismo, el castigo divino sería injusto y arbitrario, porque la responsabilidad del acto la tiene Dios y no su criatura. Además, toda la revelación divina y la profecía pierden su sentido en la medida que todo está escrito y que el hombre se vuelve un objeto sin voluntad. La naturaleza humana implica una voluntad de acción que Dios le permitió al hombre, y solamente así tiene sentido toda la creación y la revelación. Así, para los mutusilitas, el castigo y la recompensa divina. Así, para los mutusilitas, el castigo y la recompensa divina tienen su lógica y deben ser diferenciados según la obra terrenal del ser humano por la misma justicia de Dios. Solamente con la libertad del hombre los conceptos morales y la racionalidad ética tienen cabida. El ser racional debe diferenciar entre lo justo y lo injusto, entre lo moralmente aceptado y las acciones inmorales, en una posición ética y una decisión dañina. Si todas las acciones del hombre fueran obras divinas, no tendría ningún sentido pensar en la ética y en la moral. Con todo, el Kalán Mutasili terminó también por distanciarse del Qur'án y de la Sunna a favor de una reflexión, por decirlo así, mucha más libre, lo que inquietó lógicamente a quienes no estaban dispuestos a abandonar uno y otra, el Qur'án y la Sunna. A la vez, los compromisos de los mutazilíes con el poder califal, que le brindó protección durante los primeros siglos hasta el año 874, que tras serles inicialmente hostil convirtió a la postre sus ideas en dogmas incuestionables, llegando incluso a perseguir y encarcelar a sus críticos. A resultas de todo lo cual emergió, sobre todo en Irak, sede del califato, un movimiento de oposición a la Mutasila, que frente a los excesos teóricos de esta, apostó por una vuelta al Corán y la Sunna, y por su interpretación más literal. El líder de ese movimiento contestatario fue Ahmad ben Hanbal, fundador de la cuarta escuela de interpretación jurídica y de una teología más conservadora. Sin embargo, su madhab, escuela, es revivificada por Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah, y en el siglo XVIII se llevará a cabo una reinterpretación de su pensamiento por Mohammed ibn Abd al-Wahhab, que dará nacimiento al llamado wahabismo. Ibn Taymiyyah pasará una gran parte de su vida en las cárceles e inclusive morirá en una de ellas. Retomando las ideas de este último, para Ibn Abd al-Wahhab, la causa de la decadencia islámica se encuentra en el abandono del Tawhid, razón por la cual Ibn Abd al-Wahhab centra su obra en este tema para evitar que ningún pensamiento tácito o explícito que pueda comprometer esta unidad metafísica absoluta
entre el espíritu del musulmán y que ninguna acción o deseo no conlleve al reparto, la disminución, el compromiso de lealtad del musulmán hacia Dios. Por otra parte, frente a la racionalidad del pensamiento mutasilita, se erige la doctrina Asharita, fundada por Abdul Hassan al-Ashari, que reivindica la noción de la predeterminación basada en la omnipotencia divina. Al inicio, seguidor del mutasilismo, rompe posteriormente con sus maestros. El giro de al-Ashari hacia una posición más conservadora se realiza alrededor del año 912 debido a la inestabilidad política imperante en el mundo islámico, debido a la revuelta Qarmata de origen chií que se llevó a cabo en el año 900. Para el Ashari, Dios es la causa y el efecto, el origen de los actos. Es imposible que el hombre realice una acción sin que el Señor no lo quiera. Sería olvido, negligencia, debilidad, impotencia, que son incompatibles con el poder absoluto de Dios. El determinismo de esta tesis conlleva a plantear que el castigo por no depender el pecado del ser humano no puede ser eterno. El musulmán, después de un castigo temporal, merece el paraíso, salvo por los pecados imperdonables de blasfemia o de abandono de la fe islámica. El Corán, para el acharismo, es eterno e inimitable, increado. De allí se deriva que las leyes religiosas son también eternas y no históricas. Los planteamientos del paraíso asegurado para todos los musulmanes y la obediencia al gobernante, porque es el Señor quien debe juzgar los actos, no el hombre, explican el mayor atractivo de esta doctrina, más adaptable a las exigencias del poder, que se establece definitivamente como dogma oficial a partir de 1258, con la caída de Bagdad y el fin de la dinastía Abbasí. El acharismo se vuelve la doctrina oficial de los mamelucos y del Imperio Otomano. La doctrina acharita recuerda el planteamiento platónico en su Timous de la coeternidad de las ideas y la forma con el creador, el demiurgo. Su crítica a la racionalidad mutasilita no es tajante porque, según el pensador conservador, el conocimiento racional es necesario para el creyente, pero tiene sus límites en la medida que no podemos extraer conclusiones aparentemente contradictorias a lo expresado en el texto sagrado. Prevalece el juicio de Yuwani y discípulo de al-Ashari, recogido por Ibn Asakir y su Tabyin hacia 1155, según el cual al-Ashari habría efectivamente inaugurado en nombre del Islam sunita una vía media para el
racionalismo mutasilí y el tradicionalismo hanbalí. Pero para que ella se consolidara fue precisa la figura de Abu Bakr Bakilani, notable teólogo acharita y prestigioso cadí, que gozó tanto del apoyo de las autoridades gubernamentales como del reconocimiento de algunos influyentes círculos hanbalíes, y que en suma sistematizó, renovándolo en algunos aspectos, el pensamiento de al-Ash'ari, originario al igual que Ash'ari de Basora. Sus dos obras principales son Iyas al-Qur'an y Kitab at-Tamhid. Hay que citar también en segundo lugar a Abu Bakr Tamhid. Abu Isaac al-Asfaraini, Abu Mali al-Juwani. En los territorios más occidentales del Islam, el acharismo se difundió en primera instancia gracias sobre todo al maliquismo de al-Bakilani, siendo una excepción ya que la mayor parte de los teólogos acharitas han sido, desde el punto de vista de su pertenencia a una u otra escuela jurídica, presumiblemente también el mismo al-Ash'ari de la escuela Chafí, aunque al-Ash'ari dejó unas obras centrales del nuevo pensamiento, serán varios seguidores de sus ideas que lograron imponerlo posteriormente. Pero es sobre todo en la época de Nizam al-Mulk, el gran visir del siglo XI, y su madrasa Niyamiyya de Bagdad, consagrada a la escuela jurídica Chafí, que permitió la consolidación de la corriente acharita y lograr una posición de favor en el círculo gobernante selúcida, quienes contribuyeron a propagar el acharismo en todo el mundo islámico para finalmente convertirse en la doctrina oficial del Imperio Otomano varios siglos después. A pesar de la profusa producción de al-Ash'ari, solamente 6 libros lograron sobrevivir hasta nuestros días. Maqalat al-Muslimin, sobre las opiniones de los musulmanes. Risala fil had al-Bad, iniciación a la investigación teológica. Al-Luma, contra heterodoxos. Al-Ibana, exposición de los principios fundamentales de la religión. Risala Katab Biha ila al-At-Tair, Biba al-Aubab. Epístola dirigida a las gentes de la frontera sobre determinado asunto. Kitab al-Iman, libro de la fe. Aquí hacemos una pausa y continuamos en una segunda sesión.